Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión de nuestro seminario de divulgación de tesis. Es para nosotros un gusto presentar a Tere. Bueno, fue mi alumna, es una gran expositora, como dije hace rato. Ella nos va a presentar su tesis, Gráficas hipohamiltonianas, que justamente se la dirigió Rita, que está aquí presente. Y bueno, pues te damos la palabra, Tere, y muchas gracias de nuevo a todos. Como ya dijeron, les voy a hablar de mi tesis de licenciatura que me la dirigió Rita y se llama Gráficas hipohamiltonianas. Bueno, yo tiendo a irme muy rápido. Si me voy rápido me dicen, me detienen, me preguntan. Traté igual de hacer todo más con dibujitos para que se entienda más y no tener que dar 20 definiciones rápidas. Pero cualquier cosa me dice. Bueno, primero, antes que nada, ¿qué es una gráfica hipohamiltoniana? Bueno, es una gráfica que no tiene un ciclo, es un ciclo que está todos los vértices, pero para cada que quitamos un vértice, el que sea, en la gráfica que obtenemos, sí tiene que ser hamiltoniana. Entonces, pues un primer ejemplo es la gráfica de Petersen, que tengo dibujada aquí. Esto es como que el dibujo de la gráfica de Petersen. Y aquí tengo el mismo, otro dibujo de la misma gráfica, y en esta podemos ver que tiene un ciclo que pasa por todos los vértices del cero. Claro, como la gráfica de Petersen cumple que es este vértice transitivo, si me equivoco, pues vas a contar con hacerlo para un vértice porque todos los vértices son, por decirlo así, iguales, ¿no? Bueno, ver que la gráfica de Petersen no es hamiltoniana es un poco más difícil, pero pues también nada más uno trata de encontrar bueno, supone que existe un ciclo hamiltoniano y eventualmente uno llega que pues no se puede. Bueno, ¿qué propiedades cumplen las gráficas hipohamiltonianas? Bueno, unas propiedades fáciles de ver básicamente a simple vista es que todo vértice tiene que ser mayor o igual a 3. Pues, por ejemplo, si tuviera un vértice de grado menor, ya fuera 1 o 2, si eliminamos uno de sus vecinos, ese vértice en la gráfica nueva, digamos, tendría grado 1 o 0, pero si tiene grado 1 o 0 no puede pasar un ciclo por ella, y entonces esa gráfica no puede ser hamiltoniana, por lo que la original no puede ser hipohamiltoniana. Otra propiedad es que si la gráfica tiene vértices, para cualquier vértice, su grado tiene que ser menor que, creo que aquí le puse n menos, que n menos 2 entre 2, porque justamente, ¿no? Si tuviéramos que el vértice es mayor, entonces al quitar ese vértice y obtener nuestro ciclo hamiltoniano, este vértice sería adyacente a 2 vértices consecutivos en el ciclo. Y eso implicaría que extendemos ese ciclo a un ciclo hamiltoniano en la gráfica, y pues justamente eso no es lo que queremos. Entonces dejaría de ser hipohamiltoniana. Bueno, estos dos son muy útiles porque a la hora de buscar gráficas hipohamiltonianas, ya sabemos que todos los vértices no pueden ser ni de grado muy grande ni de grado muy chico. Bueno, muy chico, 1 o 2, ¿no? Y bueno, otra propiedad es que si en particular la gráfica es cúbica, o sea que sea 3 regular, todo vértice tiene grado 3, entonces no puede contener triángulos, porque nuevamente, si todo vértice tiene grado 3 y contiene un triángulo, al quitar un vértice de esos triángulos, el lado que nos queda tendría que estar en el ciclo hamiltoniano a fuerza, porque es ya la única arista que pasa por esos dos vértices, y nuevamente lo extenderíamos a un ciclo hamiltoniano en la gráfica original, y pues es justo lo que no queremos. Entonces, principalmente la tesis estuvimos viendo para qué órdenes existían gráficas hipohamiltonianas.
Bueno, pues resulta que la gráfica de Petersen es la que es más pequeña, que tiene orden 10, con 10 vértices. Con menos vértices no podemos encontrar gráficas hipohamiltonianas, y no solo eso, es la única sobre isomorfismo de orden 10. Bueno, la demostración es usando los lemitas, es ir viendo caso por caso, así de, bueno, si tenemos una de, por ejemplo, con 8 vértices, ¿qué pasa? Y pues siempre llegamos a que no puede existir. Este, y bueno, así como no puede haber gráficas de tipo hamiltonianas menos de 10 vértices, pero de 10 vértices sí hay, para 11 y 12 vértices no hay, ni para 14 y 17. Aquí lo puse por separado porque justamente, bueno, estos teoremas ya se conocían, pero la demostración no se encontraba. Por ejemplo, la de para 11 y 12 la estuvimos buscando y no se encontraba, eran artículos creo que de los 60 o 70, y entonces justo esa demostración, la de los para 11 y 12 que no existen, esa sí yo la hice, o sea, aunque era algo conocido, algo que no se encontraba, y eso fue algo que yo hice en la tesis, y como lo hice fue a pura pata, o sea, viendo caso por caso, fue bastante talachudo, pero salió. Y bueno, ya para órdenes 14 y 17, como crecían muchísimo los casos, yo ya no pude mostrar eso, y creo que se utiliza computacionalmente. Recuerdo que algo así, el artículo en el que lo hacen algo así. Pero bueno, entonces no se pueden existir. Pero bueno, nos gustaría construir o ver, pues, que para todos los demás órdenes sí hay gráficas hipohamiltonianas, y sí las hay. Y bueno, esto se hace mediante la construcción de Thomason, es tomar dos gráficas hipohamiltonianas, pidiéndoles que tengan al menos un vértice de grado 3 y pegándolas de cierta forma para obtener una nueva gráfica que también sea hipohamiltoniana. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues supongamos que tenemos aquí una gráfica G1 con mi vértice de grado 3, una gráfica G2 con mi vértice de grado 3Y. Y bueno, de hecho, se puede ver que entre esos tres vértices no puede haber aristas. Igual, se puede ver que si las hubiera, llegaríamos a alguna contradicción. Y entonces lo que hacemos es, vamos a eliminar a los vértices X y Y a pegar a las dos gráficas en estos tres vértices, obteniendo una nueva gráfica que, bueno, es pegada por estos dos, y todo lo demás se mantiene igual. Entonces, esta gráfica, como eliminamos dos vértices y luego 6 vértices los pegamos en 3, tiene tantos vértices como la suma de las dos menos 5, ¿no? Se puede ver, espero que se vea clara la construcción. Y bueno, resulta que entonces, si esta nueva gráfica es hipohamiltoniana, si G1 y G2 lo eran. Esto es bastante fácil de ver, justo en este dibujito, ahorita les explico por qué va a hacerlo. Bueno, no es hamiltoniana, porque si suponemos que esta nueva gráfica es hamiltoniana, o sea, suponemos que este ciclo morado de aquí pasa por todos los vértices, entonces, en particular, bueno, es un ciclo, lo dividimos en 3 trayectorias, cortándolo justo en los 3 vértices en el cual se hizo el pegado. Y entonces, 2 trayectorias se deben de quedar contenidas en un pedazo, digamos, de la gráfica original. Bueno, más bien, en una de las 2 gráficas originales y la otra en otra. No sé en cuál, no sé cuál en cuál, pero bueno, no importa mucho. Y me fijo en la que está contenida, en la que está solo una sola contenida de un lado, que sería esta de aquí. Entonces, como supuse que este era un ciclo hamiltoniano en la nueva gráfica, quiere decir que esta trayectoria de aquí era una trayectoria que pasa por todos los vértices que están de este lado. Entonces, en mi gráfica original, no sé si esta era la G1, esta trayectoria de aquí la extiendo utilizando estas aristas hacia el vértice X y obtendría un ciclo hamiltoniano en G1, lo cual sería una contradicción porque justamente G1 era hipohamiltoniana, lo cual quiere decir que no podía ser hamiltoniana. Y bueno, similarmente, si queremos ver que al eliminar un vértice
si son hamiltonianas, pues igual lo podemos construir. Si, por ejemplo, elimináramos uno de estos 3 vértices, digamos, en los cuales se hizo el pegado, no sé, por ejemplo, eliminamos el del medio, ¿no? Entonces, como una de estas dos, esta gráfica era hipohamiltoniana, existe un ciclo hamiltoniano que no pasa por este vértice. Eso quiere decir que como aparte de este vértice, el vértice X solo tiene 2 vecinos, tiene que pasar por estos dos, que serían el de hasta arriba y el de hasta abajo, y existe una trayectoria que pasa por todos los demás vértices de la gráfica G1, o sea, esta de aquí. Ahora, de hecho, bueno, pasa por todos los. Como mi otra gráfica también contenía, digamos, a este vértice, bueno, a uno análogo, digamos, al eliminarlo, también podemos encontrar aquí un ciclo hamiltoniano. Nuevamente, como estamos eliminando este y los vecinos del Y en el de arriba y abajo, tenemos que pasar por ellos. Tenemos una trayectoria, bueno, aquí no está dibujada ya porque si la dibujamos muy digamos, aquí otra trayectoria empieza en el vértice de la y acaba en la hasta abajo. Al pegarlas, obtendríamos un ciclo que pasa por todos los vértices de mi nueva gráfica, excepto este de medio. Y bueno, lo podemos hacer para uno de estos 3. Bueno, ¿qué pasa si ahora el vértice que queremos eliminar no es uno de estos 3? Bueno, similarmente suponemos que está por aquí el vértice, que lo quitamos. Nuevamente, como ese vértice está en G1 o G2, podemos suponer que G1, existe un ciclo hamiltoniano que pasa por el X. Entonces, como pasa por el X, en particular bueno, tiene que pasar por estos 3 vértices, pero si de ese ciclo hamiltoniano eliminamos al X, vamos a encontrar una trayectoria que empieza en uno de estos 3 vértices y acaba en otro. Para fines de nuestro dibujo, podemos suponer que el medio es el que contiene como, digamos, vértice interior de la trayectoria y que los extremos son estos dos. Entonces, con mi gráfica G2 también era hipohamiltoniana, al eliminar justo el vértice que está que no es extremo de mi trayectoria, tenemos nuevamente un ciclo hamiltoniano aquí. Como no está tocando este vértice, el vértice Y, al eliminarlo, obtenemos una trayectoria que empieza aquí y acaba acá abajo, y al pegarlas ya sería un ciclo hamiltoniano en nuestra nueva gráfica. Y eso ya quiere decir que si las gráficas G1 son hipohamiltonianas, entonces la nueva gráfica G1 estrellita G2 va a ser hipohamiltoniana. Y bueno, con esto entonces podemos construir muchísimas gráficas hipohamiltonianas, pues pegando gráficas que ya tenemos. Claro, hasta ahorita solo les mostré la de Petersen, que es la más chiquita, pero ahorita les voy a mostrar más gráficas hipohamiltonianas. De hecho, existen mucho más. Les voy a mostrar unas cuantas, pero hay muchas, muchas. Bueno, antes de mostrarles más gráficas, les voy a mostrar un teoremita. De hecho, este teorema no tiene que ver con gráficas, nada más es de numeritos. Si tenemos una operación asterisco que va de los naturales a los naturales y está dada por x asterisco y como x más y menos 5, y tomamos un conjunto de números chiquito, le voy a llamar A, que contiene los números 10, 13, 16, 19 y 22. Entonces, para cualquier número mayor o igual a 10, que no sea ni el 11, ni el 12, ni el 14, ni el 17, puedo encontrar números x1 hasta el xj que estén en mi conjunto A, de modo que el x lo puedo ver como el x1, estrellita x2, estrellita hasta el xj. ¿No? Y bueno, esto es muy sencillito de demostrar, es pura aritmética por inducción, ¿no? Uno toma los casos más chiquitos, que bueno, de hecho por ejemplo, ¿cuál sería el más chiquito? El 15 sería 10 más 10 menos 5, 15, ¿no? Entonces, el 15 sería 10 asterisco 10, ¿no? El 16, 17, el 18, pues sería justamente
el 10 asterisco 13, ¿no? Porque 10 más 13, 23, menos 5, 18. Luego tengo el 19, el 20, pues ya vimos que todos los múltiplos de 5 con puros de 10, 10 asterisco 10 asterisco 10. Así puedo obtener cualquier múltiplo de 5, con lo que obtendría el 20. Y para el 21, pues justamente, ¿no? Hago 10 asterisco 16, que sería 10 más 16, 26, menos 5, 21. Y ya tengo todos los casos chiquitos, ¿no? Entonces ya a partir del 23, pues puedo igual hacer cuantitas, aplicar inducción y siempre voy a poder encontrar una sucesión de números que me dé ese número. Entonces, este resultado ya quiere decir que basta encontrar gráficas hipohamiltonianas de órdenes 13, 16, 19, 22, claro, que contengan un vértice de grado 3 o más, para poder construir gráficas hipohamiltonianas de cualquier orden mayor a 10, claro, que no sea ni 11, 12, 14 ni 17. Entonces, bueno, para estas gráficas, digamos, bueno, la de 10 ya tenemos, entonces para las otras 4 vamos a definir las gráficas G3M, que contienen un ciclo de longitud m junto con otros 4 vértices que solitos forman una K1, que es una completa bipartita, digamos, y que se va a pegar al ciclo. Ahorita les explico cómo se va a pegar en el dibujo. De hecho, este dibujo, cuando lo hice muchas veces para la tesis y nunca me cuando la hasta ahorita que lo hice en grande y en bonito y con calma, me di cuenta. Entonces, por ejemplo, esta sería mi ciclo de longitud 9, que sería hasta arriba. Luego voy a poner hasta abajo un vértice que va a ser adyacente a estos 3 de acá arriba. Y estos 3 los voy a ir haciendo adyacentes al ciclo uno por uno, digamos, ¿no? Entonces el primero va al primero, el segundo al segundo, el tercero al tercero, el cuarto otra vez al primero, el quinto otra vez al segundo, el sexto otra vez al tercero, así el séptimo al primero, el octavo al segundo y el noveno al tercero. Así puedo tener un ciclo de longitud, digamos, múltiplo de 3 y lo sigo haciendo adyacente así, de esta misma manera. Y bueno, esta en particular tiene 13 vértices y resulta que estas van a ser hipohamiltonianas. Entonces, bueno, nuevamente, en casi todos los casos, lo más difícil es ver que no es hamiltoniana, más que ver que al quitar un vértice sí lo es. Entonces, no les voy a mostrar por qué no es hamiltoniana, pues porque es básicamente, en todos los casos, básicamente es pura talacha, ¿no? Suponer que sí existe un ciclo hamiltoniano y ver viendo todas las opciones posibles y llegar eventualmente a que algo falló, a una contradicción. Pero lo que sí les voy a mostrar es que al quitar un vértice, cuál va a ser el ciclo obtenido. Y de hecho, no solo en este caso, sino en general, ¿no? Si justo el vértice que eliminamos es uno de los 3 de abajo, es muy fácil porque tengo mi ciclo. Aquí estos 2 vértices serían adyacentes. Me puedo ir a un vértice de abajo, me voy al de hasta abajo y regreso, ¿no? Si justo el vértice que quité es uno del ciclo, por ejemplo, este de aquí, este sería mi ciclo, ¿no? Empiezo en el adyacente, bajo hasta abajo, vuelvo a subir, subo, regreso un poquito sobre el ciclo, me voy al último de los 3 vértices, justo regreso al ciclo donde me quedé y ya, y recorro el resto del ciclo. Y por último, si el vértice que eliminé es el que estaba hasta abajo, pues va a ser este mi ciclo, ¿no? Un poquito más complicadito, pero igual nada difícil. Todos estos vértices están adyacentes. El huequito solo representa que falta una arista ahí. Entonces sería este de acá. Y con esto tendría que existen gráficas hipohamiltonianas de todos los órdenes que no sean 11, 12, 14 y 17 y mayores a 10. Esto fue principalmente lo que escribí en la tesis. Después hice un poquito de un articulito que daba contraejemplos de algunas conjeturas sobre las gráficas hipohamiltonianas, pero en sí lo que yo siento fue lo principal fue esto, que siento que es algo bastante fuerte y bueno, esto es principalmente lo que yo les quería platicar de mi tesis de licenciatura. Bueno, también les tengo que platicar qué problemas tuve.
Pero antes que eso, les quería platicar un poquito de lo que estoy trabajando ahorita, por si les interesara hacer su tesis de licenciatura conmigo. Yo con mucho gusto les dirijo la tesis, ya sea en algo de gráficas o en algo de lo que estoy trabajando ahorita, que les platico nada más rápido, casi nada más con dibujitos. Lo principal que yo ahorita estoy utilizando es la teoría de Morse discreta, que de hecho, bueno, de hecho lo que yo ahora trabajo combina cosas discretas, de matemáticas discretas, y las uso para topología algebraica. A mí se me hace algo súper bonito porque sigo utilizando gráficas. Y bueno, la teoría de Morse discreta lo que hace es una herramienta que me cancela celdas, ya sean en un complejo celular, en un complejo simplicial, y me mantiene muchas características como el tipo de homotopía, la característica de Euler y más, ¿no? Entonces, la idea es hacer parejitas con el complejo simplicial, lo que quiera, y bueno, lo voy a hacer parejitas, ¿no? Entonces, un campo vectorial discreto en un complejo simplicial puede ser finito o infinito, pero claro, es más fácil, podemos suponer que es finito ahorita. Es una colección de parejas de celdas A, B, que cumplen solo dos cositas. La primera es que A sacar inmediata de B. ¿Esto qué quiere decir? Es que, por ejemplo, A repite igual a ¿no? A eso me refiero con inmediata. Digamos, si B tiene dimensión K, A tiene dimensión K menos 1. Y la otra es que todas celdas están a lo más una pareja. Claro, la cantidad de parejas no tiene que ser la que sea. Puedo poner solo una pareja, puedo poner 20 parejas, mientras ninguna celda esté en dos parejas. Y de hecho, justamente las celdas que no están en ninguna pareja son las que yo llamo críticas y son las que me importan, las que todas las demás son las que voy a querer cancelar. Esto es para la mayoría de las propiedades le pido además que no se formen ciclos al hacer mi pareja. Ahorita les explico cómo está eso y les pongo un ejemplito un poco concreto, chiquito, pero concreto de cómo funciona esto. Entonces, una segunda hacia el relleno, tres aristas serían los y tres sencillito. Siempre a un complejo simplicial se le puede asociar una gráfica dirigida, nada más que me determina la estructura de esto, ¿no? O sea, la grafiquita me va a decir que el vértice es cara de estas dos aristas y que el triángulo tiene a estas tres aristas como cara. ¿Cómo luce esta gráfica? Pues justamente sería esta aquí. Tiene un vértice por cada celda. Entonces, esta celda de aquí me representa la única dos celdas, o sea, el relleno del triángulo. Estas tres celdas me representan las tres aristas, que serían justamente la frontera de este triángulo. Y estas tres celdas me representan los tres vértices. Ahora, ¿qué quiere decir que hay una flechita? Bueno, el hecho de que de este vértice salgan tres flechas hacia los tres vértices de acá, quiere decir que tiene a las tres aristas como caras. Y bueno, la arista tiene dos vértices como cara, por eso solo cada vértice de aquí le manda a dos vértices, ¿no? Y bueno, hasta aquí no he hecho nada de teoría de Morse-Z, pero para denotar una parejita, recordemos que una pareja tenía que ser un vértice con una arista en la que incide o una arista con la cara en la que inciden. Entonces, una parejita sería elegir alguna de estas flechas. Entonces, por ejemplo, aquí yo elegí estas tres flechas rosas y si se fijan, en cada vértice, ningún vértice tiene dos flechas rosas que le entran o le salen. Y de hecho hay un único vértice al que no le sale ninguna flecha rosa. Esto querría decir que solo hay un vértice crítico y que lo demás lo voy a poder cancelar. Por ejemplo, para calcular características, no le pido nada más a mis parejitas. Pero si quiero calcular, por ejemplo, el tipo de homotopía o cosas así, le pido que sea cíclico. ¿Y a qué me refiero con que sea cíclico? Por eso las flechas rosas se voltean. Quiere decir que no hay un ciclo formado por flechas alternadas rosas y negras. Si uno, por ejemplo, empieza aquí, o por ejemplo, bajo, es una flecha rosa, bajo una negra, y aquí ya no avance. Lo mismo si me voy por el otro lado.
A lo mejor uno dice, pero a lo mejor arriba se forma un ciclo, pues tampoco. Por ejemplo, si de aquí bajo, ya no puedo tomar una flecha rosa porque esa viene para acá. Entonces tendría que entrar aquí, podría empezar subiendo con la flecha rosa, entonces después tengo que tomar una negra, bajo, ya sea para aquí o para acá, y ahí me quedé. Eso quiere decir que no existen ciclos rígidos con que alternan fechas rosas y negras, y eso quiere decir que mi campo vectorial fásico. Eso quiere decir que para calcular, por ejemplo, el tipo homotopía del complejo superficial, puedo cambiar todo y dejar un solo vértice. Claro, este complejo era tan sencillito, era un tipo de plano, ya hacemos planos homotópica en el punto, ¿no? Porque es simple con X y todo lo que queramos. Es un caso muy sencillito, pero pues, si yo quisiera demostrar que un triángulo tiene el tipo homotopía de un punto, esta sería una forma muy bonita de hacerlo utilizando teoría de Morse discreta. Y bueno, nada más para mostrarles un dibujito bonito en el que hay muchísimas celdas y sería súper útil. Pues, por ejemplo, si tuviéramos un dibujito así, que son muchas celdas, pues para estar dando cuenta con tantos lejos, hay un montón, pues es muy difícil. Entonces, bien fácil empezarlos a parar, cancelar y ya. Y bueno, por último, yo principalmente a lo que aplico esto es a complejos cúbicos, porque yo trabajo con lo que son los espacios de configuraciones. El espacio de configuraciones de un espacio X, ya sea X, de hecho yo justamente tomo el espacio, o sea, una gráfica, de hecho árboles, que son los más sencillos, y en un entero justamente es el espacio de configuraciones, más bien, el espacio en el que se podrían mover en objetos sin chocar. O sea, por ejemplo, si es una gráfica, no sé, uno quiere, por ejemplo, un ciclo, cómo se pudieran mover, no sé, 3 canicas sobre una rueda sin que choquen, sobre un ciclo, por ejemplo. Pues claramente la única forma es que todos se muevan en el mismo sentido, porque si dos se mueven en el sentido opuesto chocan, ¿no? De hecho, este espacio se define como el producto cartesiano de X y se le quitan todas las celdas en las cuales hay dos puntos iguales. Y de hecho, bueno, si alguien de aquí sabe de gráficas de fichas, en dimensión 1 este espacio coincide con la gráfica de n fichas de la gráfica. Entonces, es como una versión topológica de las gráficas de fichas. Bueno, solo un ejemplito bonito que me gusta mucho. ¿Ves? Bueno, más para terminarles de platicar esto, a lo mejor uno dice, bueno, hay gente que a lo mejor se pregunta, ¿y como para qué uno puede aplicar esto, no? Pues si uno asume que tiene 3 gatos y 3 platos de comida, ya sea en un espacio, pues ¿qué es lo que va a pasar? Esto de aquí, los gatos van encima, van a llegar a su plato de comida uno cada uno. ¿Por qué? Porque se salieron de su espacio de configuraciones, ¿no? Si uno quisiera hacer que no chocan, los mete dentro del espacio de configuraciones y listo, ¿no? Pues bueno, ya no les quiero contar más de lo que yo estoy trabajando, porque si me meto en detalles me tardo muchísimo, me puedo llevar otra hora más, irme rapidísimo. Entonces, por último, me pidieron que les platicara un poco de qué problemas tuve al escribir la tesis de licenciatura. Pues hasta eso yo no siento que casi no tuve problemas. Sí, sí, siempre es difícil, por ejemplo, aprender a escribir en látex. O sea, eso yo creo que a todos nos pasa. Hay gente que empieza a escribir en látex yo creo que desde antes, pero yo no. Yo empecé a escribir en un taller al que asistí un poquitito antes de empezar a escribir la tesis. Y pues hasta la fecha luego uno encuentra funciones de látex que no sabía. Yo tuve mucha suerte de que Rita me dejó hacer mis dibujos en Paint. Y entonces se me hizo muy fácil hacer mis dibujos ahí, pero, por ejemplo, hacer los dibujos en látex, que ha de haber asesores que lo piden. Yo en el doctorado tuve que hacer mis dibujos a látex, pues sí es muy difícil. Claro, hay programas para hacer dibujos. De hecho, estos dibujitos, no los últimos dos, sino todos los anteriores, los hice en un programa que se llama Jet, que me lo recomendó una amiga, y es súper fácil hacer dibujos, editarlos y todo. Ese yo no lo conocía cuando hice mi tesis de licenciatura, o al menos no lo sabía usar. Y la otra cosa que yo siento es que uno depende mucho del asesor, porque uno no sabe qué hacer.
Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, haz tal y tal cosa. Entonces, uno lo hace y aunque uno sabe que está mal escrito, no se le ocurre cómo corregirlo, porque yo siempre me he dado cuenta que uno mismo no se da cuenta de sus errores hasta que alguien más lo lee. Entonces, yo siento que ese es un detallito, ¿no? Que uno depende mucho, mucho del asesor. Y pues bueno, luego los asesores tienen muchos alumnos y pues no pueden estar todo el día con uno, ¿no? Pero es lo único, la verdad. Por ejemplo, Rita se me hizo muy buena asesora, se me hizo súper padre trabajar con ella. Además de que, como Rita siempre anda organizando muchos eventos, uno termina yendo a muchos eventos, a escuelitas y demás. Y así que sí la recomiendo mucho como tutora. Y si por alguna razón no quieren hacer tesis con Rita, también les recomiendo hacer tesis conmigo, porque desde cuando ando queriéndole dirigirle la tesis de licenciatura a alguien y pues con toda la pandemia y todo esto, y que pues igual ahorita no estoy dando clases, pues no tengo a quien dirigir la tesis, pero con mucho gusto les dirijo la tesis si les interesa un tema de gráficas o de esto de lo que les platiqué, o aunque no quieran hacer tesis, si quieren saber más al respecto, les puedo mandar tanto mi tesis de licenciatura como más información de esto, más ejemplos, ahora sí que lo que gusten. Y pues no sé si tengan alguna duda, ya sea de mi experiencia con la tesis o de lo que expliqué o de que algo me fui muy rápido, no sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama el programa que mencionas? En el que hice las grafiquitas, o sea, no, la última, esta la saqué de internet, esta no la hagas caso, la robé. Estas, por ejemplo, este dibujito, este otro, se llama Jet, Y-E-D, Jet Graph Editor. Te diría que ahorita lo abro, pero siempre que estoy en el Zoom y lo trato de abrir, se hacen bolas, como que choca con el Zoom. Te puedo enseñar ahorita como que el logotipo, me aparecen otras, aquí está. No sé si alcanzas a ver, Jet Graph Editor. Sí, sí se ve. Uh-huh. Eso. Bueno, ese es el programa, está muy, muy, muy útil para usar, para hacer gráficas. Hay otro programa muy bonito que ese es justamente ese tiene menos funciones, no tiene colores, no tiene flechas, pero si uno quiere hacer una gráfica y que te arroje el código látex, hay uno que se llama Grapher, y el logotipo es un circulito como de colores. Ese lo tengo, ese solo, que yo sepa, solo existe para celular y está súper útil. O sea, yo siempre que tengo que hacer un dibujo en látex, lo hago aquí, me lo autoenvío y ya nomás le hago pequeñas modificaciones en látex. Está muy sencillito, o sea, uno no puede poner flechas, colores, cosas raras, pero pues una gráfica, por ejemplo, como esta, pero sin los colores, te la arroja y ya uno nomás la edita. Es mucho más fácil que empezar desde cero. Ese se llama Grapher, ese lo tengo en el celular, pero no, pues no sé cómo enseñárselo. Ahora sí que solo se llama Grapher, está muy útil. No, pues ni cómo enseñárselos, pero ese también está muy útil. Bueno, le cedemos ahora la palabra No sé a si tienen Miguel. más preguntas. Miguel. Sí, ya, por aquí ando, gracias. Primero que nada, muchas felicidades, Tere y Rita. Está padrísima la tesis, me encantó. Digo, creo que en general hamiltonicidad no es un tema tan sencillo de atacar, pero quedó padrísimo esto. Yo tengo una pregunta para las dos, digo, y aprovechando que está por acá Rita también. Ya que tienen, pensando en que alguien se interesara en seguir con este tipo de trabajo en gráficas hipohamiltonianas, ¿cómo qué línea de investigación se tendría? Bueno, ¿como qué tipo de resultados se podrían explorar en cuestiones de hipohamiltonicidad para alguien de licenciatura? Híjoles, bueno, yo al final de esto me contaba Rita que ya se empezaba a trabajar y yo empecé a trabajar poquito en gráficas hipohamiltonianas dirigidas. Estaba mucho más complicado, pero la verdad estaba muy bonito. Bueno, yo la verdad no he seguido con esto, como les decía. Ahora sí que ahí Rita es la experta. Pero yo me acuerdo bien de las gráficas hipohamiltonianas dirigidas, que estaban muy bonitas. Ahora sí que no sé si Rita tenga otras cosas nuevas.
u otras cosas, no sé. Sí, Miguel. Sí, yo realmente no he trabajado mucho más en problemas de hamiltonicidad. Hicimos un trabajo hace algunos años muy bonito que generaliza esto, que son las gráficas R hamiltonianas, Ujú. que las hipohamiltonianas Sí, son sí, las sí. que quitas un vértice. Ajá. Ahora te puedes preguntar si tienes una gráfica que no es hamiltoniana, pero que cada vez que quitas un conjunto de R vértices, sí es hamiltoniana. Te Ujú. puedes preguntar si existen o si no existen o cómo son. Mm, Y hasta donde yo sé, solamente existe un trabajo que hice con varios colegas. En este momento no quiero excluir a nadie, pero no me acuerdo del nombre de todos. Pero bueno, el que sí recuerdo perfectamente es Bernardo Llano, porque es el otro mexicano que participa en el trabajo. ujú. Y nosotros demostramos que existen gráficas 2 hipohamiltonianas dirigidas. O sea, son gráficas que no son hamiltonianas, pero si tú quitas cualesquiera 2 vértices, sí La vuelve es, hamiltoniana. sí. Eso. Y hasta donde sé son las únicas que existen en esa dirección. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay un montón de preguntas abiertas. Una que te puedes hacer es, bueno, que nosotros estuvimos trabajando un rato, pero no pudimos encontrar ejemplos de 3. O sea, Ujú. no conocemos ninguna gráfica que no sea hamiltoniana, pero que cuando quitas cualquier colección de 3 vértices sí lo sea. Y Ajá. gráficas, de hecho. Otra pregunta es que, por ejemplo, los ejemplos que nosotros encontramos que son familias infinitas, em, son 2 hipohamiltonianas, pero también son hipohamiltonianas. Ok. O sea, puedes quitar cualquier vértice o cualquier conjunto de 2 vértices. Por ejemplo, sería interesante encontrar alguna otra familia de 2 hipohamiltonianas, pero que no sea Que no sean. hipohamiltoniana, Ok. ¿no? Sí, sí, está interesante. Entonces, esa es la dirección en la que yo he trabajado, pero por supuesto hay muchísimos Ujú. problemas en los que se podría seguir. Ay, se escucha bien padre. Sale. Gracias. Claro, podría buscarle otras propiedades a estas gráficas, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí. Ujú. Ahora es un trabajo, el problema es que cuando te Ver metes con qué más hipo, cumplen. en este momento teníamos nosotros algunas propiedades para las 2 hipohamiltonianas que son necesarias. Claro, al momento que te vas con digráficas, este primer resultado que puso Tere de que el grado tiene que ser mayor o igual que 2, que 3. 3, 3. ¿no? Mayor o igual que 3. Sí. Ajá, que 3. Claro, a la hora que te vas a digráfica ya necesitas que tanto el ingrado como el exgrado sean mayor o igual que 3 para hipohamiltonianas. Y entonces Sí, empiezas a trabajar exactamente. con gráficas realmente muy grandes porque ya se necesitan muchos grados. Los grados se vuelven muy grandes y algo muy bonito de este trabajo que nosotros hicimos es que el primer ejemplo que encontramos fue usando computadora. Ok. Entonces, encontramos un primer ejemplo y después pudimos demostrarlo de manera no computacional, sino no sé si Como alguien a se mano. ofende si digo matemática, Como a mano. digamos formalmente sin computadora, pero definitivamente nunca hubiéramos encontrado un primer ejemplo si no hubiéramos hecho uso de las computadoras. Ok. Entonces, para seguir trabajando en esta dirección se necesitaría un equipo, tanto de gente que trabaje en teoría de las gráficas y como alguien que sea muy buen programador. Ok. Sí se necesitaría un equipo muy fuerte. Lo cual es bonito, o sea, este tipo de colaboraciones pues es muy Sí, claro, bonita, claro. ¿no? Ujú. Ujú. Y muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, justo con esto de la hamiltonicidad, también me preguntaba qué pasa cuando trabajas ya con, bueno, le pones colorcitos a las aristas, o pensando en digráficas si le pones colores a las
a las flechas, ¿no? O sea, no, como dice, no siempre tienes un ciclo hamiltoniano ahí metido, pero ahora pensando en colores, o sea, puedes pedir ciclos hamiltonianos arcoíris o monocromáticos o que se comporten de cierta manera, ¿no? Entonces, no hay no habrá trabajos. Esa es la pregunta. ¿No hay trabajos también sobre colorcitos donde tengan como un tipo hipohamiltoniano? Uy, pues yo la verdad no sé, no, pero no sé qué tanto ganes o más bien compliques todavía mucho más el problema, porque para empezar necesitas que exista el ciclo hamiltoniano, ¿no? Ujú. O sea, primero necesitas que exista el ciclo Ujú. hamiltoniano como tal. Ese ya es un problema serio, Sí. como sabemos, ¿no? El saber si una gráfica es hamiltoniana o no ya es un problema serio. Y aparte, ponerle colores y pedir que se cumplan ciertas propiedades de esos colores, pues la verdad no sé. No podría, yo en particular no lo sé. Según yo, con hamiltonianas sí hay en arcoíris. Si mal no recuerdo, creo que sí hay trabajos de hamiltonicidad con arcoíris. Ujú. Pero de hipohamiltonicidad, ahí sí quién sabe. Sería buscar o entrarle a los golpes. Pues sí, suena padre, pero sí es cierto que está bastante difícil de encontrar. Sí, claro. Sí, o sea, como dice Rita, ya de por sí encontrar ciclos Sí, hamiltonianos es o difícil. suena muy bonito. Ajá. Pero sí No, y sería muy demostrar que no hay, es lo que, o sea, ahorita reviendo y digo, no, es que eso es lo más difícil, sí. Ujú. como que al quitar vértices, como pierdes colores, también sería muy complicado, ¿no? No sé. Sí, no sé. Bueno, gracias por asistir. Nos vemos en 15 días.